Para conversar sobre el tema de Alberto Fujimori y otros temas también vinculados a derecho constitucional, estamos con nuestros invitados, el doctor Mario Moretti, un placer, el doctor Aníbal Quiroga. Señores, un placer tenerlos por acá. Yo primero quería arrancar con esta decisión de Keiko Fujimori de presentar un habeas corpus. Se han presentado un recurso de nulidad, un recurso de revisión, 3 habeas corpus que han llegado hasta el Tribunal Constitucional. ¿Por qué, doctora Moretti, tendría que haber un desenlace distinto a los habeas corpus que finalmente no llegaron a darle la libertad a Alberto Fujimori como se habían planteado, o en todo caso a pedir la nulidad del proceso? ¿Qué podría haber cambiado ahora? Bueno, yo considero de que en realidad es el problema del indulto y el problema de del proyecto de ley que presentó un congresista. Un proyecto de ley que era inviable. Y lo digo ¿Por así. qué era inviable? ¿Por qué era inviable? Porque él pretendió modificar el Código de Ejecución Penal en el rubro de liberación condicional. Y allí quiso que se colocara también el arresto domiciliario. La liberación condicional es que la persona cumple los requisitos, 1/3 o 2/3 de la condena, el pago de la reparación civil, y se va a su casa y se olvidó ya del Poder Judicial. ¿Y por dónde pasa entonces la condicionalidad? ¿Por ir a firmar cada cierto tiempo? O sea, algunas condiciones. Algunas condiciones. Okay. Pero en tanto que en el arresto domiciliario no hay libertad, sigue privado de su libertad. O sea, lo único que cambia es las paredes de la cárcel con las paredes de su domicilio. ¿Y eso qué? ¿No era factible? No era factible. ¿Pero es inconstitucional? No tanto como inconstitucional, porque el arresto domiciliario está en el Código Procesal Penal. Entonces... ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué lo digo que es inviable? Si una persona que está enferma, que es anciano, etcétera, para los efectos de que quiera ir a una revisión médica o lo quieren llevar de emergencia, tiene que sacar una resolución judicial que lo autorice para salir de su domicilio. Okay. ¿Es viable esto? ¿Es posible? Y se lo digo porque yo he tenido varios clientes que han estado con arresto domiciliario y necesitaban ser atendidos en un nosocomio. Pero ¿cómo lo hace ahora Alberto Fujimori cuando sale del Fundo Barbadillo para ser atendido? ¿También con una resolución judicial? No, y ya la situación de él es una decisión del INPE. Pero cuidado, allí justamente el problema es que para el arresto domiciliario se necesita porque ya a él no depende del Poder Judicial, depende única y exclusivamente del INPE. Ok. En tanto que con el arresto domiciliario no. Bueno, era complicado, pero era viable. Pero bueno, ok, entonces a usted le parecía que no era viable el tema del arresto domiciliario. Entonces, lo que me ha dicho usted es que el habeas corpus finalmente es un tema netamente político de la hija Keiko Fujimori, de querer quedar un poco bien respecto de los fujimoristas que se han sentido un poco decepcionados en que no le dé el arresto domiciliario o que no apruebe ese proyecto de ley. ¿Por ahí lo vio usted? No, sino de que también por el indulto. Ya el presidente del Poder Judicial dijo, yo he sido presidente de la sala revisora que vio la sentencia que dictó San Martín. Duberly Rodríguez. Ya. Él dijo, yo no he sentenciado por lesa humanidad. La sentencia que hemos dado es por homicidio calificado y secuestro agravado. Porque lesa humanidad estaba como una declaración, algo enunciativo, pero no en el fallo era bien claro. Él no fue investigado, no fue denunciado, no fue juzgado. Pero me está diciendo que esas declaraciones de Duberly Rodríguez han llevado a Keiko Fujimori. Creo que las declaraciones fueron posteriores. No, posteriores, sino que quiero hacer la precisión de que aquí en realidad, hablando deportivamente, la pelota está en la cancha de Kuczynski. Ok, entonces, para terminar y darle la palabra al doctor Quiroga, ¿usted cree que la figura del habeas corpus es únicamente para poner en paralelo otra presión? Porque saben, ese habeas corpus no va a llegar, pero para que antes de que ese habeas corpus termine muerto, que el presidente se anime a darle el indulto. Pero eso es presión política. Y le digo lo siguiente, el secuestro agravado, que fue una prohibición de Fujimori en el año 98. En el año 2013, el Congreso de Humala, y fue promulgado por Humala, dio una ley en la que se dice, para los efectos de beneficios penitenciarios, se tendrá en consideración lo que estuvo previsto en el momento en que se cometió el delito. Es decir, y se llamó Ley Antauro, porque se dice que se pretendía beneficiar a Antauro. Y el secuestro no estaba prohibido en el año 92, recién la prohibición de conceder algún beneficio penitenciario, si es que era por secuestro,
¿Eso a dónde nos lleva? Quiero darle la palabra, pero ¿eso a dónde nos lleva? De que ya los impedimentos legales, entre comillas, que se aducía para no darle indulto, desaparecieron. O sea, hoy día sí podrían darle... Por supuesto. Solamente para ir donde el doctor Quiroga, ¿qué tipo de indulto? Tendría que ser efectiva, solamente el indulto humanitario. ¿Por qué? Por lo que para los efectos del indulto ordinario se necesita el cumplimiento del 50% de la pena. Ok, doctor Quiroga. Sí, yo tengo una visión un poquito distinta de la de la doctora Moretti, con todo respeto, porque yo sí considero que el presidente Fujimori ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Es cuestión de leer el fallo lo dice claramente, en negro sobre blanco, ¿no? Dice acá, por ejemplo, el fallo de primera instancia de la Sala Penal Especial presidida por Dr. San Martín, fallo 8.22, declarando infundada una serie de cuestiones, 8.23, condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, homicidio calificado, asesinato, con circunstancia agravante de alevosía, elecciones graves en agravio de fulano, mengano, perecejo, cargo de los altos, dice, los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Entonces, si alguien dice, bueno, eso es una mera declaración, no tiene efecto, eso no es así, está en la condena, es el título de la condena. Entonces, yo preguntaría lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso del doctor Moretti, él tiene un cliente y la corte lo juzga por homicidio simple y lo condena por homicidio simple a 15 años de prisión, ¿de acuerdo? Y 2 líneas más abajo dice, este delito constituye una ofensa grave a la humanidad. Me pregunto, ¿el cliente se va a sentir contento? ¿Él le va a poder explicar que eso es un tema inocuo? Está diciendo que el delito que ha cometido su cliente ofende a la humanidad. Bueno, pero eso es intrascendente, eso es una mera declaración. Y la sentencia que confirma esto, la que presidió justamente el doctor Duberly, que ahora dice que es un tema meramente declarativo, dice lo siguiente, por unanimidad, no haber nulidad. No haber nulidad significa que la sentencia es válida, ¿no es cierto? La sentencia es pedida por la Sala Penal Especial por los delitos tales y cuales que son los mismos. Y dice acá textualmente, los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Está acá subrayado. Pero Duberly Rodríguez se está contradiciendo de lo que él dijo en una sentencia. Claro, eran otros magistrados también. Pero por supuesto, entonces, esto se revisa por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal, por mayoría de 6-1, dice que estas sentencias son válidas, con con la condición adicional del delito de lesa humanidad, salvo el voto del doctor Sardón, que dijo que este proceso era indebido, que no resistía los estándares del debido proceso, que toda persona, quien quiera que fuera, tiene derecho al debido proceso, y que además se había violado el deber de imparcialidad, y transcribe los mails que se cursaron entre el doctor San Martín y unos colegas españoles un año antes del juicio oral y de escuchar a la defensa, en donde él preguntaba cómo construir la condena. Entonces yo hago un segundo ejemplo. Digo, es que la gente dice, ¿no? El otro día dice un colega, pero esas son cuestiones académicas, un juez siempre pregunta. Entonces, uno tiene un cliente, va al proceso judicial y el cliente es condenado. Y resulta que después aparece que el juez de la condena, un año antes, estaba consultando cómo condenarlo. Y uno dice, no, son cuestiones académicas. Nadie va a sentirse que está ante el juez imparcial. Pero, a ver, va directa a la pregunta. Entonces, tú me estás diciendo que César San Martín no fue imparcial, que a priori él tenía decidido condenar a Alberto Fujimori, y no solamente condenarlo, sino además buscarle la tipificación para que caiga en el tema de lesa humanidad y juega justamente nunca aplicar a un indulto. El voto del doctor Sardón, que es un documento oficial en una sentencia del Tribunal Constitucional, lo dice claramente. O sea, no lo dices tú, pero eso es lo que dijo el magistrado Sardón. Yo lo leo de ahí y coincide con el señor Sardón. O sea, el señor San Martín cocinó esto para... Eso es lo que... Si algo conozco yo, es el tema del debido proceso. Y tengo un tratado sobre el tema que es el tratado más completo que hay en el país. Esto no resistiría el análisis en ningún país del mundo. No es posible admitir. Vamos a poner un ejemplo más simple. 2 equipos de fútbol van a la final y juegan la final y uno pierde. Y después se descubre que el árbitro, una semana antes de arbitrar el partido, estaba consultando cómo hacer para que uno de los 2 equipos pierda. Pregunto, ¿la gente se va a sentir que estuvo ante un juez imparcial? Eso no es una consulta académica. Quiero pasar a doctor Mario Moretti, pero doctor Quiroga, esto ya se sabía porque... ¿Cuándo es ese fallo de Sardón? Ese voto... Hace 2 años. Hace 2 años.
mi pregunta nuevamente es, ¿qué ha cambiado ahora para que esto pueda tener un desenlace distinto? No ha cambiado nada. Lo que ocurre es que el habeas corpus... O porque César San Martín ha perdido credibilidad, y me refiero justamente a la frase de Keiko Fujimori, tras conocer todo el tema de Madre Mía. Obviamente San Martín está en el cuestionamiento, un cuestionamiento legítimo, pero ella dice es un juicio político, y justamente está también levantando el tema de Sardón. Yo diría que siendo una sentencia válida, porque nadie la ha anulado, es herida de legitimidad, porque tiene esos cuestionamientos, ¿no? Claramente no fue juzgado por unos delitos por los que ha sido condenado, no se autorizó por parte de Chile el juzgamiento por lesa humanidad. Doctor Quiroga, César San Martín, eran 3 supremos los que finalmente fallaron. ¿Él manipulaba a los otros 2 o cómo? Bueno, era el más antiguo, el otro, el segundo, acaba de llegar a la Corte Suprema, y el tercero era provisional. Doctora Moretti. En primer lugar, en realidad, me la hizo bien claro. El fallo es por homicidio calificado y lesiones graves. Sí. Que es cosa muy distinta a que a posteriori, como también lo dijo el Tribunal Constitucional y lo ha dicho el doctor Duberlí, es una cuestión declarativa. Porque en todo caso, cuando yo fallo, cuando dicto a ver, pero yo necesito aclararme. Ya. ¿Alberto Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad? No. No. Tú dices que no, Aníbal, tú dices que sí, porque justamente ¿para qué pusieron eso entonces? Yo no entiendo. Como una cuestión declarativa, porque en el fallo, cuando dicen No, pero ¿qué cuestión declarativa? No. Porque, te pido que lo leas. Perdón. Dale. Ya. Si aquí en el fallo dijera, se le condena por condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuya generalidad ha sido la comisión de los delitos, homicidio calificado, asesinato. Ahí debió poner lesa humanidad. Lesa humanidad, pues. Pero lo puso más abajito, pues. Pero qué vaina de interpretaciones, la verdad. ¿Por qué no lees la parte subrayada? ¿Qué dice ahí? A ver, dice, condenado Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, un homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía, en agravio de, ¿no? Son 25 personas, caso La Cantuta. Luego dice lesiones graves en agravio de, caso Barrios Altos, bueno, ahí claro, hay algunos lesionados y algunos asesinados. Dice, los mencionados delitos de homicidio calificado, lesiones graves, constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo el agravante de trato ocurre en agravio. ¿Está condenado o no por delito de lesa humanidad? No está condenado porque, y es más, en el año 1998, y con una sentencia del Tribunal Constitucional, recién se considera como delito de lesa humanidad a partir del año 2003. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional, más allá del voto de Sardón, de lo que tú justamente argumentabas? ¿El tribunal dijo que era o no lesa humanidad? Dijo 2 cosas. Por un lado, dijo que era un tema declarativo en la parte de razonamiento, pero luego deja incólume la sentencia. Dice que el habeas corpus es improcedente e infundado. Entonces ha validado lo que dice la sentencia, porque al final de cuentas, como el doctor Amoretti sabe mejor que yo, lo que vale es el fallo. ¿No? Pero ¿qué hubieses pretendido? ¿Que por esta declaración anule finalmente? Porque no sé, ¿por qué? Pero es lo que dijo Sardón. Sardón en su voto dice, yo pido la nulidad de la sentencia. Por haberle añadido por 2 razones. Primero, porque se violó el deber de imparcialidad y segundo, porque se ha condenado por un delito que no correspondía. Ese es otro tema, el delito ¿a cuál te refieres? Son 2. Lesa humanidad. Claro, son 2 los fundamentos del voto. ¿Cómo cambia la posibilidad de que este habeas corpus ahora coja vuelo? Para usted no cambia nada. No cambia nada. ¿Y usted cree que no va a proceder la figura del habeas corpus? Bueno, habría que ver cuáles son los argumentos. Y en cuanto a lo que el intercambio de correos con César San Martín no fue por lesa humanidad, fue por la teoría de la autoría mediata. A ese punto también quería llegar. ¿A qué se refiere con el tema de la autoría mediata? Que él, como presidente de la República, tuvo conocimiento o en su momento ordenó que le dieran muerte a estas personas. Pero vamos por partes, pues. A ver, entonces, de tal manera de que la autoría mediata es justamente el hombre de atrás. Yo no aparezco, pero utilizo a personas. Pero igualito ahí tiene un punto, o sea, pero un año antes yo hubiese esperado que, no sé, ya en la parte final, cuando estoy ahí, ¿sabes qué? Yo creo que aquí sí hay un tema porque él tiene que haber sabido por aquí, que por allá, haber desarrollado, pero un año antes, ¿estar preguntando por la autoría inmediata? Por una razón muy sencilla. Porque ya todos conocíamos lo que había pasado. No, por la acusación fiscal, viene hasta que se señale el día y hora para juicio oral,
pasa pues más de un año. Esa es una triste realidad del Poder Judicial. Igual después vamos a pasar al tema madre mía, porque lo que uno también se sorprende es que efectivamente, y usted me dirá si es que tiene o no, algo que decir ahí, que él haya sido, digamos, quien desarrolló la teoría de la autoría inmediata y en el caso madre mía, Ollanta haya silbado por otro lado. Pero después entramos a eso, doctor Quiroga. La regla básica del debido proceso dice que uno tiene que ser oído, citado y vencido en un juicio justo ante un juez imparcial. No es imparcial el juez que antes de escucharme está construyendo teóricamente cómo condenarme. Ese es un axioma que no resiste un análisis distinto. Puede decir, mire, lo que pasa es que le faltaba solvencia académica, quería reforzar, sí, pero me tiene que escuchar a mí primero. ¿Para qué habló el abogado? ¿Para qué tuvo esa puesta en escena de una suerte de derecho de defensa cuando antes de escucharlo ya lo quería condenar? O sea, eso tampoco resiste ningún análisis. Por más respeto que nos merezca el doctor San Martín y sus cualidades académicas, es absolutamente impropio que antes, cualquier autoridad, que antes de escuchar a las partes, esté pensando en cómo condenar a una de ellas. No es propio, eso es inadmisible. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ha cambiado? Porque por eso ya pasamos. Es decir, ahora el contexto... Ese es otro tema. Es que a eso quería llegar, Ya, porque seamos tema. honestos. Ahora con el tema de madre mía, hay toda ustedes se crean, si es legítimo o no, un cuestionamiento al magistrado César San Martín. ¿Qué cosa ha cambiado? Muy ¿Eso poco. refuerza eso? Bueno, ¿qué cosa ha cambiado? Cambió muy poco, porque esto va a terminar en el Tribunal Constitucional y tendrían que desdecirse. Es decir, lo más probable es que ratifiquen su posición. La ventaja del habeas corpus es que no genera cosas dudadas contra el demandante perdedor. Se puede meter 1 o 50 habeas corpus. Pero todo parecería indicar, el pronóstico es muy reservado respecto a que lo puedan ganar. Porque tendrían 6 magistrados que cambiar su criterio. Ok, pero tu punto es que un juez valiente, independiente, autónomo, sin escuchar el cotilleo y un análisis, podría efectivamente... A ver, mi pregunta es, si tú fuese juez, ¿vale esa pregunta? ¿Es válido o no? Sí. ¿Tú qué decidirías? Yo creo que un juez que conoce todo derecho y que tiene valor suficiente podría anular esa sentencia porque yo creo que fue impropia. Yo creo que esa persona, más allá de que fuera responsable o no, merecía un juicio justo y no merecía un juicio que está teñido de falta de legitimidad. Ok, ojo, clara tu posición. Doctora Moretti, usted como juez diría, esto no va. Porque yo he sido juez, he sido vocal, he sido fiscal superior, suplente pero ejercido. Ok. Y yo en realidad he consultado, porque yo no soy poseedor de la verdad. He consultado, me iba hasta la universidad a consultar con mis profesores y hoy consultaba con el doctor Roy Freire. ¿Antes del juicio o después del juicio? Inclusive hasta antes, porque la acusación fiscal, ¿en qué momento me llega? ¿Me llega cuando inicio el juicio o me llega un año o medio año antes? No escuchaba la defensa. Pero es que yo tengo que por lo menos conocer, ya luego escucharé la defensa y en su momento si la bueno, defensa... pero podría ser que él haya pedido esa... ¿Qué hubiese pasado si en verdad el voto de San Martín era más bien a favor de Alberto Fujimori? Dijo, bueno, consulté, pero no me convenció y tú en la defensa. O sea, bueno, digamos, consultar a priori no hace que... Claro, igual, hay un cuestionamiento válido, pero eso ya, por eso ya pasamos. Ese es mi punto. Algo conozco el debido proceso y también he sido juez y vocal suplente y jamás se me hubiese ocurrido consultar cómo condenar a una persona antes de escucharla. Ok, en el concepto de la autoría inmediata sí todos coincidimos que era válida la figura, la autoría inmediata. De eso ya pasamos. Eso es una cosa que tendrá que analizarse, digamos, con una persona realmente imparcial. Ok, pero ¿tú crees que eso vaya a ser también uno de los análisis que podría hacer el juez en quien recaiga este habeas corpus? Nadie conoce todavía el texto de la demanda y ni cuál es el alcance de las pretensiones. Podría ser un elemento a analizarse, ¿no? ¿Tú cuál crees que debería ser desde tu punto de vista? ¿Nulidad, la condena, nuevo juicio o anulación de todo el proceso? Hay cinco temas. Bueno, yo la verdad es que no tendría opinión respecto a eso, si pedir la nulidad o solamente un nuevo juicio. Pero hay 5 elementos que son cuestionables. Chile no autorizó lesa humanidad. Eso es lo que yo te iba a decir. No estaba tipificada la lesa humanidad en la ley peruana, ¿no es cierto? En la acusación y en la denuncia fiscal no estaba lesa humanidad. El fallo contiene lesa humanidad y lo hace inelegible para el indulto. Y finalmente los correos que demuestran que el presidente de la sala estaba buscando cómo condenar si había escuchado la defensa. Eso en ninguna parte del mundo sería admisible. Pero, a ver, acá hay un tema porque es curioso, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, los que dicen que podría Alberto Fujimori salir vía el indulto, dicen que él no fue condenado por lesa humanidad. Pero, por ejemplo, los antifujimoristas, ¿no? Radicales dicen que él es un violador, ¿no? Delitos de lesa humanidad, pero ahí se equivocan también, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento, mucha pasión y poca objetividad respecto de la situación de Alberto Fujimori. Sobre todo porque, si bien en el Congreso de Viena se dispuso que
en el año 59, el Perú legislara por lesa humanidad, el Perú recién lo legisló en el año 1998. Y recién con un acuerdo del Congreso fue en el año 2003. Por eso que el Tribunal Constitucional dice lesa humanidad recién entra en vigencia en el año 2003, que ya fue aprobado por el Congreso. ¿Y cómo lo aplican en ese caso entonces? Pero yo sostengo que no es una aplicación. Pero, doctor, ¿Por qué no lo dice en el fallo? Pero es el fallo, ahí dice fallo. No, pero el fallo condeno. Dice, aquí hubiese dicho condeno a Alberto Fujimori por homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y que es lesa humanidad. Lo dice a posteriori. No dice y tal a posteriori. como lo dice el Tribunal Constitucional, es una cuestión declarativa. Lo dice el doctor Duberly Rodríguez. Es Hugo Príncipe Trujillo, ¿no? El hermano de Julia. Sí, es el vocal provisional. Es vocal provisional. ¿Cómo cambia la figura respecto del indulto, esta situación que estamos discutiendo ahorita? Si es que fue o no condenado por delitos de lesa humanidad, el doctor dice que no, tú dices que finalmente que sí. Yo creo que el tema de lesa humanidad, contra la ley, contra el proceso, contra el... Pero es un buen punto, porque, perdón que diga, o sea, tú dices que al haber metido el tema, justamente es una causal para que el habeas corpus proceda. Pero también funciona al revés. Al haber incorporado indebidamente el tema de lesa humanidad, que no está autorizado, que no está denunciado, que no es objeto de proceso, se le pone un tapón al tema del indulto. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los delitos de lesa humanidad no son elegibles ni para la amnistía ni para el indulto. Y entonces esa es la limitación que tiene el presidente de la República. A eso se referirá Kenny con el tema del juicio político, más allá de las ¿cómo se llama? Eso no lo sé, pero ahí sí yo tengo una convicción. Yo creo que esto fue introducido adrede en el fallo, y está textualmente en el fallo, para impedir el posterior indulto. Eso es político, o sea, porque eso, digamos, eso... Esa es una conclusión tuya, pero yo estoy convencido que esto fue hecho a propósito para impedir el indulto. ¿Es judicialmente correcto esto que hayan hecho, eso de meterle un tapón para que no pueda? No, porque eso no fue materia de acusación. Doctor. No solamente no fue materia de acusación, no fue denunciado, no fue, y lo ha dicho Borrell Rodríguez. Ok, pero usted, pero usted dice que no, que finalmente esto que pone acá no significa que haya... No está en el fallo. Si dijera fallo condenando a Alberto Fujimori por homicidio calificado, asesinato, que es lesa humanidad. Entonces, pongámoslo al revés, el razonamiento del doctor. Si eso es meramente declarativo y no tiene nada que ver con el fallo, ¿para qué lo pusieron? Bueno, como lo dice Duberly, una cuestión declarativa, y como lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Si no estaba vigente, una cuestión declarativa. Si no estaba vigente y no era típico, ¿para qué lo pusieron? Es que ahí no está hablando, no está aplicando el principio de tipicidad, porque la tipicidad justamente es la adecuación de una conducta. Déjame explicar. Una conducta. Yo tengo aquí un artículo del Código Penal que dice homicidio calificado de asesinato, pero allí no dice lesa humanidad. Ni en la parte superior, el rubro, tampoco dice lesa humanidad. La tipicidad se da en que yo adecuo ese acto, esa conducta en ese artículo del Código Penal. Pero, doctor, yo digo, estos son unos anteojos, ¿ya? Eso es un enunciado, ¿no? Predicado y verbo. Estos son unos anteojos, ¿de acuerdo? Estos anteojos constituyen lesa humanidad. ¿No estoy diciendo lo mismo? Dice claramente, estos delitos son delitos contra la humanidad. Ok, entonces, bajo esa premisa, ¿tú crees que el habeas corpus podría proceder? Usted, doctor, dice que no va a proceder. Es de pronóstico reservado. Es de pronóstico reservado. Pero tú has dicho que si tú, de ser juez, tú lo aceptarías. Yo tendría que estudiar el tema para saber si finalmente hay bases suficientes para anular la sentencia. Y tú definitivamente. Ahora, entonces, dejemos un poco que corre el habeas corpus por su lado, y finalmente usted dice, doctor, que esto es un poco también para presionar a Pedro Pablo Kuczynski por el tema del indulto. Si coincidimos en que no es lesa humanidad, ¿por qué el indulto humanitario y no un indulto normal? ¿Por qué? Porque para el indulto normal se requiere el 50% de la pena. El 50% de la pena que no ha cumplido, creo que Fujimori está en algo de 11, 12 años contra 25. Sí, le faltaría año y medio. Ok, y solamente sería la figura del indulto humanitario. Ahí sí estamos coincidiendo todos. Porque mucha gente decía, no, solamente el indulto humanitario. Ok, y la otra pregunta es, ¿ese indulto humanitario tendría que pasar por una junta médica? O como dicen algunos, está en potestad del presidente Kuczynski sin junta médica decir, yo lo indulto a Alberto Fujimori y se acabó. ¿Usted qué opina? Yo tendría que ir a una junta médica. ¿Una junta médica? Sí. Yo tengo la impresión de que el indulto, siendo una potestad constitucional, está sujeta al libre albedrío del presidente de la República. No es un derecho, es una gracia. Y por lo tanto la podría aplicar cuando él lo use, con la mitad, con un tercio, al día siguiente. De hecho, por ejemplo, el presidente Humala ha indultado a esa señora que pegó policía sin haber cumplido ni siquiera un tercio de la pena, ¿no? Sí, sí. Entonces, el indulto es una gracia presidencial
que la única limitación que tiene es el tema del secuestro y el tema del narcotráfico. En todo lo demás la podría dar mañana. ¿Y qué pasaría si es que se le dan el indulto humanitario? En el caso de la señora Buscaglia hay 3 tipos de indultos. El indulto humanitario, el indulto ordinario y el indulto cuando se considera a la persona inocente. Y en el caso de la señora Buscaglia hubo, por decirlo menos, un error judicial. ¿Qué pasaría si es que se le da el indulto humanitario y el expresidente Alberto Fujimori a los 2 meses está haciendo política, está caminando como Pedro en su casa? O sea, perdería legitimidad, se podría revertir. Recordemos el caso de Crucillat. O sea, el indulto humanitario siempre va a ser únicamente para que el tipo termine sus días en su casa. Lo que pasa es que el indulto perdona la condena, el cumplimiento de la condena, Sí. pero lo deja como delincuente Sí. y con antecedentes. Pero no hay ninguna restricción legal para impedirle que haga nada. Entonces podría ser candidato presidencial también. Entonces sí podría, finalmente. claro. No habría manera de revertir ese indulto. Usted me decía que sí. No hay ninguna manera. Bueno, en el caso de Crucillat sí. ¿Cómo fue en el caso de Crucillat? Por eso yo decía, eso también fue una locura. Ese fue un escándalo. Eso fue, ¿qué? Haberlo... Ha indultado y anulado el indulto. Pues, eso es una locura. Eso solamente pasa que en este país, o sea, ya si cometió el error, no podía tirarse para atrás. ¿Qué es esto? Sí, ya estaba concedido. Y menos administrativamente. Ok. Solamente una preguntita. ¿Usted coincide con que efectivamente también se le extraditó al presidente Fujimori con algunos delitos que finalmente... Que no fue lesa humanidad. Entonces por eso es que justamente estaba... Declarativo nada más. No estaba en el fallo. Es como que en verdad hubiesen querido declararlo por lesa humanidad, pero claro, como había algunas restricciones, lo pongo declarativo y que después se preste interpretaciones. Ese va a ser otro tema, pero en algo... Aquí sí lo vamos a fregar. Era para fregarlo, doctor, que me disculpe. Pero Cristian, yo tengo mucho respeto por la antigüedad y los conocimientos de doctora Moretti, pero en 30 años de ejercicio es la primera vez que escucho que en una condena se pone algo declarativo. En la condena se pone la condena, o no se pone la condena. Pero no se puede poner una condena que no es condena, que es meramente declarativa, pero que surte efectos negativos contra el condenado. Pero Primera vez que escucho una cosa así. No lo he dicho yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y lo ha dicho el presidente de la sala que revisó la sentencia dada por Samuel. Pero sigue siendo una barbaridad. De los mismos magistrados del tribunal? Los 7. Están los 7. Están los 7. Los 7 que estuvieron anteriormente ahorita están los 7, en el último habeas corpus presentado. Correcto. Complicado. Lo dirá el doctor Duberly, a pesar de lo que ha escrito. Lo dirá el tribunal, pero sigue siendo una barbaridad. Solamente una pregunta. Si un primer juez la acepta el habeas corpus, ¿qué pasa con Alberto Fujimori? Tendría que sentenciarlo, no solamente aceptarlo, sino que al tramitarlo, sentenciarlo en primera instancia favorable, ahí podría recuperar su libertad. ¿Pero por qué creen entonces que es el habeas corpus de que va a dejar libre? Porque finalmente sería un nuevo juicio, o sea, no hay manera de que se acepte un habeas corpus y lo declaren libre. Es que hay 2 tipos de pretensiones: que se anule todo el juicio y salga en libertad, o que se anule la sentencia y vaya a un segundo juicio oral. Como ya cumplió acceso a carcelería, tendría que ir al segundo juicio en libertad. O sea, sería una posibilidad que salga. Ok, el caso, madre mía, me gana el tiempo, pero ¿se puede o no finalmente reabrir sin ir a ninguna corte internacional ni nada? Yo por ética, me conoces mi ética, yo he trabajado toda mi vida con el doctor Roy Freire. Roy Gay es hijo de Roy Freire. Así que yo nunca he declarado por ética. Porque cualquier declaración que dé yo sobre este caso no va a ser objetiva. Siempre va a haber algo de subjetividad de parte mía. Así que yo, en todos los casos en los que he sido entrevistado sobre este particular, le digo, por ética, yo me abstengo de declarar. Doctor Quiroga. Sí, no tengo una opinión clara respecto al tema, porque no soy penalista y por lo tanto no tendría elementos de juicio para saber si se puede o no se puede reabrir. Creo que es un tema harto complicado para dedicar a los especialistas. Ok, pero aquí se pone, es un tema, digamos, ¿no? de carácter general también, que es la situación. Yo siempre le he preguntado, este acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht. Algunas voces también decían, estoy cambiando radicalmente de tema, pero claro, necesitamos tenerlo bajo una figura a Marcelo Odebrecht para todo lo que está declarando desde el Brasil pueda ser utilizado por la justicia peruana. ¿Eso es así? ¿Tendría que calificar como un colaborador eficaz o no necesariamente? Por supuesto, y un colaborador eficaz tiene que corroborar lo que afirma. Porque un colaborador eficaz puede decir, yo maté con fulano de tal, yo robé con fulano de tal, yo participé en una corrupción fulano de tal. Pues. Pero bueno, yo tengo entendido que Barata y Boleira sí se han, digamos, ¿no? se han puesto como colaboradores eficaces, pero en el caso de Marcelo Odebrecht... Hay que corroborar, hay que demostrar. Y eso lo dice nuestra ley de colaboración eficaz, lo dice el Código Procesal Código Procesal Pero un momentito, tú puedes escuchar todo lo que te cuente Marcelo Odebrecht y después a raíz de otros testigos ir con la... Por supuesto.
Pero Por no eso hay puedes que utilizar el testimonio de Marcelo Eves para condenar a alguien, eso es lo que usted se refiere. No, si es que no es colaborador eficaz ni dado pruebas para si es corroborar. que no se corrobora, porque el dato que él da tiene que ser corroborado con otras pruebas. Y por ejemplo, lo que declara hoy día de que efectivamente sí le entregó $3 millones a Ollantumala. Pues tiene que probarse eso, bajo qué circunstancias. Sí, pero partamos de que eso también lo dijo Jorge Barata, y Jorge Barata te entrega los elementos para corroborar las pruebas. Lo de Marcelo Odebrecht, sí. o sea, ya ni siquiera tendría que ser utilizado, No, también se le podría sumar como un testimonio se le más. suma un testimonio más. Ok, doctor. Sí, lo que yo diría ahí en este caso es que el Ministerio Público está en manos del doctor Pablo Sánchez y tengo mucha confianza en lo que puede hacer. Si él ha decidido hacer un convenio marco, tendrá sus razones para hacerlo y yo creo que es el sustento jurídico de lo que está haciendo el Ministerio Público. Hay que tener mucha confianza respecto de eso. Ok, pero a ver, me estás pidiendo una confianza, o sea, una fe ciega. Plena confianza. Plena confianza. Sí. Y esa plena confianza, si es que finalmente no es retribuida, al señor habría que cortarle la cabeza también con toda legitimidad. Pero es que los procesos penales, y lo sabe el doctor Amoretti, sí, habrá que esperar mucho tiempo, pero los resultados sí los podemos ver. Y se hace sobre base una estrategia. No se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, las pruebas tienen que ser corroboradas. Pero, entonces, de hecho, el testimonio de hoy sí. es muy importante. Es un testimonio acusatorio, incriminatorio, que tendrá que ser corroborado. Pero es un principio de incriminación muy importante. Y yo te pregunto, de lo que tú has visto hasta el momento de que se ha firmado este acuerdo, ¿te parece que el Ministerio Público está llevando la batuta, está llevando el liderazgo o está yendo un poco a la marea y al viento que le sopla hoy? Está llevando el liderazgo. Lo que pasa es que hay una perversión con el tema de los procuradores, porque los procuradores son abogados del Estado, no son autoridades, y de acuerdo a la Constitución, el titular de la acción penal, el detective judicial, el único que puede imputar un delito es el Ministerio Público. ¿Cierto? Hay que dejarlo trabajar. El juez no puede condenar. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuál sería finalmente? Hasta que presente su acusación ante el juez, que es lo que va a determinar. ¿No te parece mucho tiempo para presentar la acusación? Para un caso de esta magnitud, no. Ok. Doctor Amoretti, ¿usted coincide con el doctor Quiroga? Por supuesto. No, y lo que quiero agregar es lo siguiente, de que se ha aprobado una ley para que los procuradores intervengan en una colaboración eficaz. Como lo ha dicho el doctor Quiroga, el procurador es un abogado más. Entonces, los abogados, los imputados también dirían, bueno señor, también en esa ley que nos incluyan a nosotros para estar presentes en una colaboración, en la declaración de un colaborador eficaz. ¿No? Pues, toda la vida. Y la doctrina nacional e internacional señala que los colaboradores eso es lo que ha sucedido hoy día con Marcelo Odebrecht. Ha ido la defensa de Ollantumala y Nadine Heredia. No, pero es que Odebrecht está declarando como testigo, no como colaborador. No como colaborador eficaz. Ok, ahí la figura cambia. Sí, y esa denuncia que tú estás haciendo es bastante grave. Lo hizo Velasco Alvarado, pero que no se repita pues ahora. Bueno, veo que le tiene fe al Ministerio Público. Enhorabuena. Ojalá. Finalmente, como dice mi padre, no, digamos, el éxito anula la crítica. Habrá que finalmente esperar los éxitos. Por supuesto. Los veo bien lejanos, pero bueno, vamos a ver si ojalá aparezcan. Qué mejor cosa que tenerle confianza y finalmente que se le retribuya a la población con casos bien armaditos y todo ese tema. Claro, los grandes procesos requieren de una maduración, no se hacen de la noche a la mañana. Si se hacen de la noche a la mañana, se pierden los procesos. Y el responsable de un proceso penal no es el procurador, es el fiscal. Sí. Sí, claro, pero yo decía también como el caso de Brasil, ¿no? O sea, Brasil justamente, si aquí hay algunos intereses políticos por tumbarse todo eso, en Brasil mucho más. Y la estrategia de Sergio Moro y la justicia brasilera fue ganarse a la población, tanto así que entre el PT y el PM, la derecha brasilera, querían tumbarse todo el proceso a Lavallato. Ellos con la población y soltando información, dando transparencia, pusieron a la población de su lado y no hay ley que haya pasado por ese Senado para tumbarse Lavallato. La pregunta es, ¿qué cargo tiene el doctor Moro? Bueno, ese puede ser justamente el proceso, pero los fiscales también hicieron su trabajo. Juez Sergio Moro, juez Sergio Moro. Y él funciona a requerimiento de sus fiscales. Lo que pasa es que en Brasil sus fiscales eran procuradores, como en México. Y eso genera mucha confusión. ¿Esa figura es mejor? No, es que es lo mismo, es un sinónimo. En México decir procurador es como... La Procuraduría General de la República es del Ministerio Público nuestro. Y es lo que genera a veces la perversión. El dueño del delito en el Perú, según la Constitución, el único que le puede ser un ciudadano, tú has cometido un delito y te llevo ante un juez fiscal. Pero es que creo que ahí tú me estás confundiendo, porque tú me estás diciendo, a ver, ¿quién tiene la prioridad o el protagonismo? ¿Qué me importa quién tiene el protagonismo? Pero cuando uno ve que es que me queda claro en el sentido de que las procuradoras también quieren ganar protagonismo, el fiscal quiere el protagonismo para ellos. Te tiene que importar porque de eso depende el proceso válido. Es que es el resultado. No, está claro. No cualquier resultado. Está claro, un resultado válido, se tiene que hacer bien. Justamente habrá que esperar los resultados. Y como una reserva. Solamente una. Me tengo que ir, dímelo.
Somos abogados. Quiero hacer una denuncia, y muy grave. El día 1 de junio se va a ver en segunda instancia el desalojo del cuarto piso del Palacio de Justicia. Y allí el Poder Judicial, sin autorización del Consejo Ejecutivo, sin la autorización de la Sala Plena, ha hecho uso de un documento fraguado. Ojo. Vamos a investigar ese tema, tráiganos la información y lo tocamos. En realidad esto es grave. Y en base a esa sentencia, nos quieren desalojar. Ya hubo una sentencia para el desalojo. Vamos a ver ese tema. Día 1 de junio. Ahora lo coordinamos justamente con Kevin para tocar ese tema. Doctor Moretti, un placer como siempre. Gracias. Doctor Quiroga, Encantado, siempre un placer. No se muevan, hacemos una breve pausa y vamos justamente a regresar para tocar el tema de las pensiones, ¿no?, de los policías y de las Fuerzas Armadas. Regresamos con eso.